Buenas tardes a todos. Bueno, entonces, como dijimos, bueno, para la hebra, digamos, continua, en la horquilla de replicación, se forma un primer de DNA que le permite a la polimerasa, digamos, polimerizar la cadena continua. Ahora, cómo es el mecanismo que opera para poder generar, digamos, la hebra retrasada, la hebra nueva que es retrasada, ¿no? La lagging band. Para eso existe una enzima que se llama DNA primasa, que es que usa ribonucleótidos trifosfato para sintetizar primers cortos de RNA en la hebra retrasada. O sea, ustedes tienen esta es la hebra templado, ¿sí? Y acá arriba se va a empezar a sintetizar la hebra nueva retrasada. Entonces hay una DNA primasa que va a usar ribonucleótidos trifosfato para sintetizar un pequeño primer de RNA. Y luego, digamos, la polimerasa va a agregar los DNTPs y va a sintetizar
una cadena de DNA, digamos, corta, ¿no? Son estos fragmentos cortos. Luego, una vez que la DNA polimerasa sintetiza esta hebra de DNA, los primers cortitos de RNA se eliminan a través, digamos, de la acción de una enzima que se llama RNasa H, que es una enzima que va a reconocer hélices de DNA y RNA. Y cuando reconoce esos híbridos, digamos, elimina el RNA. Y luego, digamos, entonces van a quedar estos agujeritos, ¿sí? Estos nicks. Y estos nicks van a ser sellados luego por una DNA ligasa que va a ligar todos los fragmentos de Okazaki, ¿sí? Y así es el mecanismo por el cual se replica la hebra retrasada. Otra cosa que también se necesita durante la replicación son enzimas que permitan abrir la doble hélice del DNA. Ustedes saben que el DNA, a través de estas uniones complementarias que forman entre los nucleótidos, forman uniones puentes de hidrógenos que son bastante estables, digamos. Para poder abrir el DNA uno necesita, por ejemplo, hervirlo. Entonces, bueno, se necesitan, y bueno, obviamente una célula no se puede poner a hervir, ¿no? Porque no creo que dure mucho. Entonces, el mecanismo por el cual se pueden abrir las dos hebras de DNA en la replicación es a través de unas enzimas que se llaman helicasas, que digamos, van por delante de la horquilla de replicación y van abriendo la doble hélice del DNA, ¿sí? Esta DNA helicasa hidroliza ATP cuando está unida a DNA simple cadena y se desplaza, abriendo las doble cadenas, ¿sí? Y cuando llega a una región, cuando encuentra una región de DNA doble cadena, separa esas dos cadenas. O sea que por delante de la horquilla de replicación van estas enzimas, ¿sí? que van abriendo las cadenas. Y también existen otras proteínas que se llaman Single Strand DNA Binding Protein, que se van a unir al DNA simple cadena y van a ayudar a estabilizar la hélice desenrollada y la van a estirar. ¿Para qué? Para que la DNA polimerasa pueda acceder más fácilmente y poder catalizar la incorporación de los nucleótidos a la nueva hebra. Y bueno, una característica que tiene la DNA polimerasa es que puede sintetizar solo una corta hebra de nucleótidos antes de desprenderse del DNA molde. En la hebra retrasada, esta propiedad de la DNA polimerasa es beneficiosa porque permite la síntesis rápida de estos fragmentos de Okazaki que son de 1000, 2000 nucleótidos. Pero para la hebra continua esta propiedad no es muy beneficiosa. Entonces, existe un mecanismo, existen unas proteínas en realidad que se llaman, son como un broche deslizante, que lo que van a hacer es mantener a la DNA polimerasa unida al DNA para que pueda sintetizar la hebra continua, ¿sí? Cuando esta proteína, ahora les voy a contar cómo funciona, cuando estas proteínas, se encuentran con una región de DNA doble cadena, se sueltan. Entonces, estas proteínas gancho, en realidad, este es el gancho, esta proteína se llama PCNA, ¿sí? Entonces, esta proteína PCNA se une a otras dos proteínas y por esta entrada entra el DNA, por ese agujerito, ¿sí? Y entonces ahí es como que este gancho de PCNA se une al DNA, ¿sí? Y luego, una vez que se incorpora la DNA polimerasa, este gancho que ayuda a ensamblar a estas otras proteínas se suelta y la DNA polimerasa queda unida como a este
a esta proteína PSNA, ¿sí? Esta proteína gancho. Y así, digamos, se mantiene unida al DNA y es procesiva durante más tiempo, o sea, permite sintetizar cadenas más largas de DNA. Entonces, esta proteína gancho o PSNA es además una proteína, es un antígeno nuclear de células proliferativas, o sea, se la usa como marcador de células proliferativas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno quiere mirar si hay determinadas células si están proliferando, uno lo que puede ir a mirar es esta proteína, porque va a estar actuando, ¿sí? Y esta proteína, la PSNA, le otorga procesibilidad a la polimerasa. De otro modo, la polimerasa se va a liberar antes de terminar de replicar. Y también, bueno, va a participar en la reparación de errores. Ahora bien, yo les vengo contando de distintas enzimas que participan en la replicación, pero, digamos, esto es así a modo, digamos, de estudio, ¿no? Porque ustedes imagínense que esto, digamos, ocurre todo en un mismo lugar. O sea, todas estas proteínas se van a organizar en digamos, formando un modelo cooperativo de proteínas que van a formar la maquinaria de replicación. Es un complejo de muchas enzimas, multienzimático, ¿sí? Entonces, en la horquilla de replicación, digamos, por adelante de la horquilla de replicación, tenemos a las DNA helicasas que van a estar abriendo el DNA doble cadena, ¿sí? En cada una de las hebras vamos a tener una DNA polimerasa. En una de las cadenas, como el sentido va a ser 5' 3', se va a sintetizar una hebra nueva continua. Sin embargo, en la otra cadena, la hebra nueva que se va a sintetizar es una hebra nueva retrasada, ¿sí? Y para la síntesis de esta hebra nueva se necesita, digamos, de una DNA primasa, ¿sí? Que va a ir generando los primers de RNA, y una vez que se generen estos primers de RNA, la DNA polimerasa se puede unir e ir sintetizando los fragmentos de Okazaki. Y bueno, y acá, por ejemplo, también se encuentra la proteína, la PSNA, que va a estar unida a la polimerasa, digamos, que sintetiza la hebra continua, ¿no? Para facilitar que la DNA polimerasa esté unida a su DNA templado y sea más procesada. O sea que, fíjense que, digamos, no es que primero viene una y después entra la otra, ¿no? Ustedes váyanse imaginando como que esto ocurre, nunca les dije dónde ocurre, por ahí ustedes se lo imaginan, ¿no? Esto ocurre en el núcleo y, bueno, están todas las proteínas juntas, ¿sí? Actuando más o menos en una forma coordinada y cooperativa para que esto se dé, digamos, de la mejor manera posible. Bueno, entonces, ¿cuáles son las proteínas que participan en la replicación? Dijimos, la helicasa, que va a abrir la doble hebra del DNA. Después también están las topoisomerasas, que son enzimas que, digamos, ayudan a bajar la tensión por los giros que tiene el DNA. Bueno, también están las proteínas que se unen a una sola hebra del DNA y estabilizan esa hebra, permitiendo que la DNA polimerasa se una. Las DNA primasas, que son las que fabrican los primers de RNA para sintetizar la hebra retrasada. La RNasa H1, que va a cortar estos dúplex de DNA-RNA, se va a hidrolizar el RNA y luego se va a completar esos agujeritos con nucleótidos. Después está la ligasa, que une los distintos fragmentos de Okazaki.
Vamos a ver ahora en un rato que también, digamos, en la replicación va a participar otra enzima que se llama telomerasa, ahora la vamos a ver en un ratito. Está la PSNA, que es la que ayuda a darle procesividad a la DNA polimerasa y que se mantenga unido a su DNA templado. Y, por supuesto, las DNA polimerasas. Bueno, digamos, en general todos estos mecanismos, como les dije hace un ratito, se estudian en bacterias porque son modelos más sencillos, pero básicamente los mecanismos de acción son iguales en procariotas que en eucariotas. Obviamente que en eucariotas siempre, digamos, la cosa se complica un poco, a veces por la cantidad de variantes que hay, pero el mecanismo básico es el mismo. Y bueno, también les quiero decir que digamos, cuando uno habla de modelos eucariotas sencillos, salvo que yo le diga lo contrario, el modelo eucariota más sencillo es un hongo, ¿sí? Es la Saccharomyces cerevisiae. Bueno, en eucariotas la DNA primasa está incorporada en este complejo enzimático llamada DNA polimerasa alfa primasa, ¿sí? Y esta DNA polimerasa alfa primasa empieza a polimerizar la hebra retrasada con RNA y luego extiende, porque ya la tiene, y luego va extendiendo, va generando estos primers de RNA que van a permitir a otra DNA polimerasa ir sintetizando los fragmentos de Okazaki. Hay dos DNA polimerasas en eucariotas, la DNA polimerasa, creo que esto es, no sé cómo se llama, esto es epsilon y esto no sé si es gamma. La DNA polimerasa esta gamma sintetiza la hebra retrasada, la polimerasa epsilon la hebra continua, y algo que hay que tener en cuenta es que en eucariotas, como ya hablamos, están el DNA está, digamos, empaquetado formando la cromatina, ¿sí? O sea, hay nucleosomas, con lo cual, digamos, la replicación tiene que ocurrir a través de los nucleosomas, ¿sí? Hay nucleosomas que por ahí se sueltan un poco, las histonas, y entonces una vez que pasa la horquilla de replicación se vuelven a ensamblar, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que es un proceso que tiene que ocurrir a través de estos nucleosomas. Distinto es en bacterias. Bueno, también hablamos de que la DNA polimerasa es una enzima muy fiel porque, digamos, puede corregir sus propios errores, porque ella misma tiene capacidad para eso, pero que también existían otros mecanismos que corrigen errores que se pueden producir durante la replicación. Y les había dicho que ese proceso de corrección de errores se llamaba Strand Directed Mismatch Repair System, ¿sí? Este sistema se identificó en bacterias, en procariotas, y se lo encontró a partir de realizar screens, o sea, búsquedas, ¿sí? En bacterias. ¿Y qué es lo que buscaban? Ellos mutaban bacterias y buscaban, digamos, los genes encargados de corregir errores. Entonces buscaban bacterias que tuvieran aumentada la velocidad de mutaciones espontáneas, ¿sí? O sea, uno muta al azar usando distintos mutágenos y después, bueno, en este caso tenían que mirar el DNA y qué mutaciones espontáneas se generaban, ¿no? Pero bueno, también recuerden eso, ¿no? Que hacer screens en bacterias es mucho más fácil que hacer screens en, no sé, en modelos eucariotas más complejos. ¿Por qué? Porque las bacterias se dividen cada 20, 30 minutos. Entonces uno, digamos, en poco tiempo puede tener varias generaciones y puede encontrar, digamos, esto, ¿no? Mutantes que tengan una velocidad de mutación alta. Y bueno, ellos encontraron un mutante que tenía una mutación en el gen de la DNA polimerasa, ¿sí? Particularmente en la actividad de proofreading, que es la actividad 3'5' exonucleasa, ¿sí? ¿Se acuerdan? Pero también encontraron otros mutantes que tenían otros genes alterados y esto les permitió identificar, bueno, cuáles eran las proteínas que participaban en este sistema de reparación. Y estas proteínas en realidad lo que hacen es detectar la distorsión en la hélice de DNA que se genera cuando se tratan de unir dos bases que no son
que no están, digamos, que no son complementarias, ¿no? Entonces, este sistema, digamos, lo que hace es reconocer como esta distorsión en la doble hélice del DNA. Ahora, le estoy hablando, digamos, de genes que codifican para proteínas. O sea, son proteínas que van a reconocer esta distorsión en la hélice de DNA. Ahora, esas proteínas, ¿cómo saben cuál es la hebra nueva que está mutada versus la hebra original, ¿no? Y bueno, esto, digamos, en eucariotas, digamos, este reconocimiento depende de la metilación de residuos de adenina. En general, en procariotas, todos los residuos de adenina que estén en la secuencia GATC se metilan, ¿sí? Entonces, y esa metilación ocurre un poco después de que ocurre la replicación. Entonces, las únicas secuencias GATC que no estén metiladas son las que fueron recién sintetizadas, ¿se entiende? O sea, las que recién fueron sintetizadas todavía no se llegaron a metilar. Y entonces eso es lo que reconocen estas proteínas como para decir, bueno, esta es la hebra nueva. Si no tiene la adenina metilada, es la hebra nueva. Entonces, el sistema este de reparación lo que hace es va a reconocer las bases mal apareadas, va a cortar el segmento de DNA de la hebra nueva y lo va a resintetizar. Y este sistema, como les digo, está formado en particular por dos proteínas, una proteína que se llama MUT-S, que se une específicamente al par de bases que están mal apareado, y MUT-L, que va a escanear el DNA cercano para ver cuál es la hebra nueva y cuál es la hebra original, y así poder corregir. ¿Sí? Entonces, bueno, en eucariotas existe el mismo sistema, nada más que en eucariotas las hebras recién sintetizadas se reconocen porque tienen pequeños cortes en las hebras recién sintetizadas, en las hebras lagging, ¿sí? En las hebras retrasadas. Entonces, estas proteínas se van a también unir a bases que estén, digamos, erróneamente apareadas, van a hacer un scanning de las secuencias de DNA y van a detectar estos cortecitos, estos nicks, ¿sí? Y entonces ellos distinguen como la hebra nueva la que tiene estos nicks. Entonces cortan ese DNA y lo reemplazan por una secuencia correcta. Bueno, ¿y dónde empieza la replicación? ¿En cualquier lado? No. En cualquier lado, no empieza. De hecho, ahora les voy a decir, en bacterias el inicio de la replicación es algo que está bastante controlado. Y por supuesto en eucariotas también, así que no empieza en cualquier lado. En realidad empieza en unos sitios que se llaman orígenes de replicación, que son sitios que son reconocidos por proteínas iniciadoras, que van a palanquear las dos hebras, rompiendo, o sea, esto, ¿no? Van a palanquear las dos hebras para que se rompan los puentes de hidrógeno y entonces permita la entrada de todo este complejo multienzimático que da el comienzo a la replicación. Y en general los orígenes de replicación se encuentran en zonas ricas en adeninas y timinas. ¿Por qué? Porque son, digamos, las regiones que se requiere menos energía como para romper justamente esta doble hélice. Entonces, en procariotas, en bacterias, tienen un DNA que es un DNA circular, doble cadena, que es chiquito, más o menos tiene 4,6 por 10 a la 6 pares de bases, ¿sí? Es chiquito. Y entonces, en general, existe un único punto de inicio, que se llama origen de replicación, y que van a ser reconocidas por estas proteínas de iniciación. Y este inicio de la replicación, digamos, se inicia y se va, hay dos puntos de crecimiento, ¿sí? Para cada uno de los dos lados. Una horquilla que va para este lado y otra horquilla que va para este otro lado, ¿sí?
Y en bacterias, como les decía, el inicio de la replicación está altamente regulado, porque una vez que empieza se replica todo el DNA. Entonces tiene que empezar en momentos que esté todo bien como para hacerlo. O sea que en general el inicio de la replicación va a estar ligado a cuando la bacteria tenga suficientes nutrientes disponibles para poder realizar la replicación entera de su genoma, ¿sí? Y bueno, también, digamos, este origen de replicación, que va a ser rico en zonas de adenina y de timidina, bueno, después de esos 20 minutos, de esa media hora que se replicó el DNA, va a ser refractario a que se replique inmediatamente el DNA, ¿sí? Y ese periodo refractario a que comience una nueva replicación está dado digamos, a eso, ¿no? Al tiempo que tarda en metilarse las A's que están en esa secuencia CA, GT o no sé cuál era, ¿sí? Solo cuando todas las adeninas estén metiladas puede volver a iniciarse la replicación. O sea que en bacterias el origen de la replicación es bidireccional y digamos, solo puede ocurrir una vez que se replicó, solo se puede volver a dar cuando todas las adeninas de esas secuencias estén metiladas. Entonces, en bacterias hay zonas que son ricas en adeninas y timinas, que son reconocidas por estas proteínas iniciadoras. Estas proteínas iniciadoras, a su vez, permiten la unión de las helicasas que van a ir por delante y van a ir abriendo la doble hélice, lo cual luego va a permitir la entrada de las DNA primasas, luego las DNA polimerasas y luego que se dé la replicación bidireccional en ambos sentidos. Esto en procariotas. En eucariotas, el genoma de los eucariotas es más grande, con lo cual no va a haber un único origen de replicación, sino que como la cadena es mucho más larga y además es lineal, acuérdense que son cromosomas, ¿no? Se requieren múltiples orígenes de replicación. Y en realidad en eucariotas lo que hay son, hay unidades de replicación, ¿sí? En donde digamos, estos distintos orígenes de replicación van a tender a ser activados en clústeres. O sea, estas unidades de replicación van a abarcar entre 20 y 80 orígenes de replicación que se van a activar todos juntos y se replican, ¿sí? Y estas unidades de replicación se van a activar en distintos momentos del ciclo celular. Y dentro de estas unidades de replicación, estos orígenes de replicación están separados más o menos entre 30.000 a 300.000 nucleótidos. Y también, al igual que en bacterias, las horquillas de replicación se van a formar de a pares y forman como burbujas de replicación en direcciones opuestas. Una va para este lado y otra para acá, ¿sí? Y la replicación en eucariotas solo va a ocurrir en la fase S del ciclo celular, ¿sí? ¿Se acuerdan que el ciclo celular, igual después lo vamos a ver más adelante, pero bueno, el ciclo celular está dividido en fase S, ¿sí? Viene la fase S donde se replica el DNA, luego una fase G2, que es como una fase lag, después la fase de la mitosis y una fase G1, ¿sí? Bueno, solo en la fase S se replica el DNA. Y bueno, ocurre también que distintas regiones en el mismo cromosoma se van a replicar a distintos tiempos durante la fase S. Por eso que les decía, ¿no? Porque se forman comunidades de replicación que abarcan varios orígenes de replicación. Y el orden en el cual se activan esos replicones va a depender en parte de la estructura de la cromatina. Como ya les mencioné antes, digamos,
hay eucromatina y heterocromatina, ¿no? La eucromatina, que es, digamos, en donde se van a transcribir la mayor cantidad de genes, se replica antes en la fase S, mientras que la heterocromatina, que es la cromatina que está más compacta, se replica más tarde en la fase S. Sugiriendo que el momento en que se replica, digamos, estos dos tipos de cromatina está relacionado con su empaquetamiento, ¿sí? Cuanto más empaquetada está, más tarde durante la fase S se va a replicar. Cuanto más abierta está más accesible a la entrada de todas las proteínas que participan en la replicación. Y un poco lo mismo ocurre para la transcripción, ¿no? O sea, cuanto más laxa está la cromatina, también permite la entrada de proteínas que van a transcribir esos genes y en otro momento y los van a expresar. Espero no estarlos mareando demasiado.